En el video anterior les compartí mis primeras impresiones de Summer Rose. Se ve muy prometedora, pero todavía faltaba lo más importante: probarla de verdad. Y después de varias horas en PvP, voces y modo historia, por fin tengo una conclusión. Así que veamos qué tan buena es realmente Summer Rose y si merece un lugar en el meta. ¿Qué tal la gente? Antes de comenzar, un aviso muy rápido. Hasta el 22 de julio, que termina el evento de Summer Rose, el servicio mensual Duder tendrá descuento para nuevos miembros. El plan Pro baja de 20 a 15 euros y el Premium baja de 40 a 30 euros, un 25% de descuento. Así que si quieren que analice su cuenta, les arme equipos de PvP, voces y una lista de prioridades personalizada para mejorar su cuenta, pueden encontrar toda la información en la descripción o escribirme por Discord. Ahora sí, veamos qué pasó realmente con Summer Rose. Como les prometí ayer en las primeras impresiones de Summer Rose, vamos ahora con los lanzamientos en una cuenta de un suscriptor para poder probar al personaje en PvP. Así que espero que con estos 671 tickets podamos tener un buen resultado. La dejemos como mínimo en triple S+2, sería lo ideal. Con addon lo logramos en esta misma cuenta, así que muchas gracias a Eduardo Fendrich por prestarme la cuenta. Y comenzamos con los lanzamientos. Y ojo que el dude está sanito. Vamos esta ocasión con agua a ver si eso nos trae más suerte. Ah, mi gente. Vamos, 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 vamos. Ojalá que me salga con 400 tickets. La rompemos totalmente. Ya empezamos mal. Bueno, acuérdense que esto se trata de highlights. Bien, bien, bien. Doble copia la primera. 40 tickets. Bueno, 33, 34 tickets. Perfecto, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Estamos en racha, saludcita. 130. 140, parece que la cábala está funcionando. 2 copias. En el mismo lugar, una sola copia. Bien, 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 vamos. Ese y una copia. 150. Ya me perdí. Esto de tener TDH, mi gente. Bien, otra copia. Doble, 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 doble. Nope. ¿Cuántas quedan? Dios mío. Mi gente, tienen que empezar a salir copias. Bien, ya, bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Por fin. Triple, por favor. Mínimo triple. Triple, triple. Quedan 5 copias. Estamos pero justísimos. O sea, estamos mal. Bien. Bien, 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 bien. Ya, 4 copias. 4 malditas copias. Vamos. No sale. Oh, ya me estoy estresando. No está saliendo, mi gente, no está saliendo. No lo vamos a lograr, mi gente. No lo vamos a lograr. Hay que llorar. Llorar. ¡Doble! Gracias, juego de las 1000. Qué estresante. 2 más. 2 más. ¡Bien! ¡Triple! ¿Qué triple va a salir? ¿Qué triple va a salir? ¡Oh! Vaya forma de terminar, mi gente, con una doble. 2 dobles en menos de 60 tickets. Algo así me fue espectacular en esta última parte. Nos estresamos. ¿Para qué les voy a mentir? Esto fue muy estresante. Casi no lo logramos. 31 tickets, perdón. Perdón, Eduardo. Muchas gracias, eres un santo, bro, por prestarme siempre la cuenta. A pesar de que ya todos saben que me suele ir muy mal.
toda la fe. No, la dejé acá. Me olvidé totalmente. Dejémosla acá, dejémosla acá. Esto casi siempre me suele resultar. No sé por qué, pero yo me invento que me trae suerte, la verdad. Y vamos a dejarla aquí también. Listo. Listo, listo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. 4 copias más. Tenemos recursos de sobra, yo creo, para llegar, pero adivinación es complicada. Adivinación es lo mejor que existe. A la primera, solamente 2 copias más. No, acá la estoy rompiendo, mi gente. Una copia más, perfecto. Ay, señor, Dios mío. Ya, ¿qué más? A la primera. A la primera, triple S más 2, mi gente, perfecto. Regresé, mi gente. Summer Rose quedó en triple S más 2, espíritu de lucha a nivel 30, 6 carros y también Soul Power a nivel 78. No importa tanto no llegar a 80 porque el SP80 no es tan bueno para PvP, que es donde más la vamos a probar. La primera duda que quería resolver era si Summer Ibuki realmente convierta a Summer Rose en un personaje meta. En teoría ambas comparten Water Erosion, así que parecía una sinergia muy prometedora. Vamos a probar de una vez con un equipo que yo pienso que va a andar bien. Puede que Summer Ibuki no me sea necesario, por ejemplo acá una Popstar Poison iría quizás mucho mejor. Pero recuerden que en Final Showdown tú batallas usando 3 equipos, así que si pones toda la carne a la parrilla, como dicen en Latinoamérica, solamente en un team, no vas a ganar casi nunca. Nos tocó contra el equipo meta, veamos cómo nos va. Por lo menos Overlord Bison no tiene protección, así que... Ay, ahí Donatello nos tuvo que salvar la vida, si no nos moríamos. Tiene que ser alguien que aguante. Nos brindó una paliza de bienvenida a la buena Summer Rose. Esta no es forma de recibirla, pero ya vi falencias del equipo, así que podemos mejorar esto y ver qué tal nos va. Contra este tipo de equipos, con Zombie Cody, un personaje como Gouken en cuarta posición sirve mucho porque lo manda al campo de batalla al inicio del combate y así puede proteger a todo el team. Vamos a hacer solamente esa modificación. Y si ya aquí me va mal, Summer Ibuki parece que se nos va a ir del equipo. Si no me equivoco, este soy yo, es una variante de equipo que estaba probando. No viene mal para probar si es que realmente funciona este team. Parece que está bastante bueno el equipo que cree, tiene mucho control. No me lo vayan a copiar. Yo sé que lo van a hacer, pero traten de no hacerlo. Después de varios combates, la respuesta terminó siendo bastante clara. Summer Ibuki simplemente no sobrevive lo suficiente en el meta actual como para aprovechar esa sinergia, así que al menos por ahora esta combinación no funcionó como esperaba. Después de descartar a Ibuki tenía que buscar un equipo donde rindiera Rose, y finalmente encontré 2 variantes donde sí logra rendir bastante bien. En el team de Horror Oni y Popstar Poison reemplazando a Trendy Ryu y usando solamente su combo 2. Y también rinden el team meta anti-muerte junto a Overlord Bison, Zombie Cody y Gouken, usando solamente su super combo. Voy a perder. ¡Oh! Por nada se perdió. Y eso que Summer Rose está en triple S más 2, este es un equipo completo y tiene incluso más poder que nosotros. Bien, bien, bien. Bien, a pesar de ser un equipo muy molesto, le estamos ganando bien, así que... Pero aún así, mi gente, perdíamos un montón, así que tuve que cambiar el enfoque. Vamos a probar ahora con Rose como asistente, ya que como titular no termina de convencer tanto, pero repito, estoy batallando contra monstruos y es difícil que un DPS en triple S más 2 tenga el mejor rendimiento posible. Ahora sí.
Y para sorpresa de nadie, Rose como asistente lo hace excelente y por fin, mi gente, le pude ganar al Team Meta en Battle Royale. Ok, mi gente, dejamos de hacer las pruebas en Battle Royale, nos vamos a los Sparring versus mi cuenta para probar contra diferentes equipos del meta. Y veamos cómo le va al team de Ibuki en estas situaciones. Bueno, contra el equipo de Vizconde Vega no hubo prácticamente ningún problema, utilizando a Summer Ibuki para ocupar su bug de partir gracias a Popstar Poison. Básicamente es la cosa que más me gusta del super combo de Summer Rose, que activa inmediatamente los 5 stacks de Water Erosion en uno o en dos rivales, a veces hasta en 3, lo he visto. Ahora vamos a probar contra un team quizás un tanto antiguo, pero no deja de ser un buen equipo, el team de Shredder con JP. Ojo que mi JP, el JP del dude está al máximo posible, así que quién sabe, y acá se puede perder perfectamente. Yo creo que sí le ganamos a JP, sobre todo porque vamos con Athletes y Popstar Poison, que son counter para el buen JP y su super combo, ataques a distancia. Recuerden eso. Ahora me dio curiosidad probar con el Team OG Antimuerte, team que fue creado en este canal de hecho. Veamos cómo le va. Vamos a hacer la misma prueba pero ahora con Shadow Ryu. No hay ningún cambio más que Shadow Ryu, que eso nos puede dar ventaja para eliminar al team rival. Se fue el buen Zangief y ya es una victoria. Vamos, yo creo que vamos a seguir probando esta variante de equipo, porque como ya ven, Summer Ibuki es muy limitada. Victoria fácil, es un meta antiguo, así que tampoco es para alegrarse tanto. Vamos a ver cómo nos va contra Adon. Summer Ibuki contra Adon. Muy probablemente se pierda porque el rival debería partir el combate por el FS30 de Adon. Claro, fue así. Si hay un Adon del otro lado, nada que hacer. Pero si voy con un Shadow Ryu, veamos qué pasa. Aquí ya no vamos a partir, obviamente. Pero el Gouken rival también se murió, así que perfectamente se podría ganar el combate igualmente. Esto más que todo lo muestro para que vean que Adon, si bien en parte es un personaje que no deberías hacer skip, ya sea como asistente o como titular, tiene hartas desventajas. Después de todas estas pruebas, creo que ya puedo sacar una conclusión bastante clara sobre Summer Rose en PvP. Y no es el nuevo DPS que muchos esperábamos, pero tampoco es un mal personaje. Su mayor problema terminó siendo el mismo super combo que en teoría parecía tan fuerte. Y aunque siempre supimos que tenía una animación de 3 segundos, pensaba que su daño y sus efectos compensarían esa lentitud. Pero en el meta actual terminó siendo un hándicap mucho más importante de lo que esperaba. Por eso obtuve mis mejores resultados cuando dejé de jugarla como DPS principal y empecé a aprovechar su combo 2 como support, healer y debuffer. Aún así encontré algunas variantes interesantes, especialmente junto a Summer Ibuki contra ciertos equipos meta de velocidad y en el equipo antimuerte donde sí consiguió buenos resultados, a pesar de no estar farmeada. Además en SS ya ofrece bastante valor como asistente gracias a sus 3 escudos de inmunidad al daño. Pero PvP no era el único lugar donde Summer Rose prometía destacar, así que veamos qué ocurrió en bosses. Ok, vamos a partir suave probando a Rose en bosses. Voy a partir con este team de Vizconde Vega, que acá podría ir Vanquish Feilong perfectamente, pero contra este boss, este es el mejor equipo posible. Vanquish Feilong en la alineación con Mech Zangief y Fire Adon. Hace mucho daño, de hecho les voy a mostrar ahí un pantallazo. Lo intenté una sola vez y saqué más de 90 billones de puntaje total. Una locura. Así que cuando pasan esas situaciones tenemos que recurrir a otro tipo de personajes como por ejemplo el buen Achongai, que es free to play, Pharaon Sagat o en este caso vamos a probar, ya que carga barra de super combo en 100 puntos, la buena Summer Rose. Porque además después del quinto ataque de Rose vamos a tener 5 stacks de Water Erosion, va a recibir 30% más de daño el boss, va a perder un montón de daño de forma pasiva, de daño verdadero por llegar a los 5 stacks. Y también vamos a disminuir mucho su reducción de daño y su defensa.
Así que realmente en voces tiene un muy buen futuro esta Rose, pero vamos a ver si cabe en el meta actual de voces, al igual como vimos que no tanto lo hace en PvP. Estamos probando ocuparla como personaje batería y de buffer. Y damage support también al mismo tiempo. Eso es lo bueno que tiene esta Rose, que tiene muchas características diferentes, es muy polivalente. Pero no nos olvidemos que su característica principal es ser un DPS, y ya vimos que en PvP no lo logró tanto. Vamos entonces, ahí está. Me imagino que cuando recién explota el orbe es cuando carga los 100 puntos de barra. Sí, es cuando el orbe explota. ¿Se fijaron recién? Aquí espero que ataque, o si no me hubiese matado el buen Trendy Kyle. No lo esperé acá porque creo que esta rotación no es la que te mata. Es la siguiente. Aquí sí que tengo que esperarlo, pero si lo hago rápido... Me salvé. No alcanzó justo a activar escudos. No lo hace nada mal Rose en el sentido de ser batería, y el daño que estoy haciendo está incrementando bastante. Porque los efectos realmente de Water Erosion, como de buffer y damage support, son bastante buenos. 8,3 es un buen resultado. Es un buen resultado, mi gente. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Bien. Por fin. Bueno, como asistente en PvP también lo hace muy bien, hay que decirlo. Como me fue bien, me vine arriba y quise averiguar si Summer Rose también podría funcionar como DPS principal. Así que la probé con Super Combo más Combo 3, Super Combo más Combo 2, solo Super Combo e incluso solo Combo 3. Y la verdad es que los problemas aparecieron inmediatamente. El Super Combo retrasa demasiado las rotaciones y eso termina reduciendo muchísimo el daño total del equipo. Sabía que me iba a pasar algo así. Ya, le voy a dar más tiempo. Tengo que darle tiempo entre Super Combo y C3, si no, no los alcanzo a hacer al mismo tiempo. Lo más extraño es que sus mejores resultados como DPS los obtuve usando solo el Combo 3, no el Super Combo. Y ahí entendí lo que también estaba ocurriendo en PvP. El Super Combo tiene muy buenos efectos, pero simplemente no es una gran fuente de daño. Su verdadera skill fuerte es el Combo 3, pero es tan lento que tampoco termina siendo competitivo en el meta actual. Y con eso creo que Summer Rose queda prácticamente descartada como DPS principal, tanto en PvP como en bosses. En cambio, donde sí me convenció fue como support, usando únicamente su Combo 2, ya que aporta batería, curación, aumento de daño al team, debuff al rival y un muy buen daño de apoyo a medida que el combate avanza. ¡Excelente! Nos vamos a modo historia, donde Summer Rose debería rendir bastante bien gracias a los 3 escudos de inmunidad al daño que entrega a todos los aliados al inicio del combate y a la inmunidad a la muerte mientras lanza su Super Combo. Así que decidí hacer algo un poco distinto, probar un equipo meme con puras Rose y ver hasta dónde podía llegar. No es un equipo muy bien armado, pero es para que vean un poco que lo hace súper bien en modo historia, no va a tener ningún tipo de problema y van a ganar fácilmente. Y perdimos. Por intentar farmear aura con este equipo, terminé farmeando Laura y perdimos, pero no tiene nada que ver con Rose, es buenísima en modo historia. Antes de las conclusiones finales, vamos con el nuevo X-Move. Tenía muy buena pinta por ser el primer X-Move que se puede activar desde el inicio del combate. Incluso en automático durante mis primeras pruebas se activaba en el segundo 87, así que pensé que iba a ser brutal para reducir parte del daño inicial del vórtice de Overlord Bison en PvP. Pero después descubrí un detalle muy importante. Si el inicio real del combate se retrasa por trigger skills como la de Overlord Bison, Popstar Poison o Shredder, el X-Move también se retrasa y termina activándose recién en el segundo 83. Así que inicio del combate, mis pelotas. Y como en el PvP abundan los Overlord Bison y las Popstar Poison, pierde todo su valor en este modo. Aún así sigue siendo una muy buena opción para historia o puño supremo, donde puedes jugar en manual y activarlo desde el segundo 89 si quieres para ayudarte a defender.
Además, su resonancia con Summer Rose me parece excelente gracias al más 20% de ataque adicional. Así que sumando y restando, mi recomendación sería hacerle skip o dejarlo solo en nivel 10 por ahora, pero no invertiría mucho más que eso. Entonces, ¿vale o no vale la pena lanzar por Summer Rose? En PvP, por más que la probé durante horas, mi gente, no logró convertirse en el DPS roto que esperaba. Sin embargo, sí encontré varios equipos donde funciona bastante bien como support gracias a su combo 2. Y ojo que Summer June todavía no tiene su rework, y si termina recibiendo Water Erosion como Summer Ibuki, eso podría mejorar bastante el rendimiento de Summer Rose. Por ahora es solo especulación, pero tampoco la descartaría por completo. En voces ocurrió algo muy parecido, como DPS principal no terminó de convencerme, pero nuevamente me sorprendió lo mucho que aporta como support utilizando únicamente su combo 2. Sin importar qué tan lentas sean sus skills, al ser un DPS con tantos efectos defensivos, en modo historia se va a lucir. Y como asistente para Final Showdown va a ser un excelente trabajo con esos 3 escudos de inmunidad al daño al inicio de la pelea. Es un nuevo asistente anti-Overlord Bison. Y hablando de inversión, creo que hay 3 caminos bastante claros. La primera opción es dejarla en S con espíritu de lucha nivel 5 para utilizarla únicamente como asistente, lo que más te recomiendo. La segunda es llevarla a S+2, espíritu de lucha nivel 30, 6 carros y Soul Power a nivel 40, donde ya cumple muy bien su rol de support tanto en PvP como en bosses. Y la tercera es invertir al máximo, incluso subiendo su X-Move al nivel 40 para aprovechar el 20% de ataque adicional. Seguramente mejorará bastante como DPS, pero siendo completamente sincero, incluso con esa inversión, no creo que llegue a convertirse en un personaje meta. Así que mi recomendación final es bastante simple. Summer Rose no es un skip absoluto, pero tampoco es la nueva unidad meta que muchos esperábamos. Así que si ya pensabas en lanzar por ella, estás al día en el meta y especialmente si buscas un gran asistente para PvP o un support muy sólido para bosses, adelante. Pero si estabas esperando al próximo Horror Oni, Shadow Ryu o Popstar Poison como era mi caso, me temo que todavía tendremos que seguir esperando, mi gente. Y ahora quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué nota le pondrían a Summer Rose? Los leo en los comentarios. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un siguiente videazo. ¡Chao!